que me sacia y da dirección. Siento que mi espíritu vuelva a tener ríos de agua viva y de bendición. Renueva tu mente. Ese fue el título que le puse. Le podía haber puesto tantos, pero me dio la gana y le puse ese. ¿Y por qué? ¿Por qué este título? Esta semana, hace como 2 semanitas, oí una noticia en el telediario, no sé si de qué canal era, y hablaban de los problemas que está habiendo en esta sociedad, a estas alturas de la vida, en las mentes de muchas personas. Y hablaban de estadísticas, y las estadísticas te decían de que el 25%, o lo que es lo mismo, 1 de cada 4 personas, hoy en día están teniendo problemas mentales. Sea de la índole que sea, pero están teniendo problemas mentales. Y esto es duro. Duro para algunos, beneficioso para otros. Me refiero a los que están estudiando. Si alguien quiere una profesión de futuro, ya saben, psicólogo, psiquiatra, va a funcionar muy bien. Pero es duro entender de que en la actualidad haya gente que un 25% de la sociedad en todo el mundo va a tener problemas psicológicos, mentales, de algún tipo. Y te planteas decir, bueno, ¿qué está ocurriendo? Algo está viendo que no es normal, algo estamos haciendo mal para que tantísimas personas, cuando hablamos de un 25% de tantos millones, son muchísimas personas. Y es que el diablo está haciendo un trabajo enorme. Y no vamos a engrandecer el trabajo que él está haciendo, no lo vamos a hacer. Pero sí vamos a decir qué es lo que él está haciendo, para nosotros hacer nuestra parte y contrarrestar eso. Romper en la medida de lo que podamos ese trabajo que él está haciendo sucio en la vida de las personas. Yo no sé si tiene algo que ver la era de la información, si tiene algo que ver el proceso de una vida tan rápida como la estamos viviendo, como el pastor predicaba la semana pasada y decía, no, todo es muy rápido, todo tiene que ser así, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a funcionar de esta manera. Y yo recuerdo cuando era joven, no había internet. O sea, todo lo más que yo tenía era un ordenador, era un Spectrum. No sé si alguien lo conoció. O sea, ya con esto estoy dando datos de mi edad. Es más, luego tuve un Amstrad. Dices, ¿eso qué es? Una pantalla verde, solamente salían números y letras, solo. No había imagen. Si había alguna imagen eran cuadraditos, unos pegados al otro, y tú decías, ¿pero esto qué es? Ahora lo vemos como algo... Pero es lo único que había, no había internet. De hecho, los juegos que utilizábamos en esas máquinas eran casetes que se ponían y tenías que pegarte un rato y escuchaba el... A la media hora cargaba un juego que salía el típico muñequito que andaba y que hacía tonterías, ¿verdad? Esa era la información que teníamos en nuestra época. Y quizás pasábamos mucho tiempo en la calle, jugábamos con los compañeros, jugábamos con los amigos, estábamos deseando terminar el colegio para salir a la calle, coger un balón de fútbol y darle 4 patadas en mitad de un descampado lleno de piedras. Te daba igual. Eras feliz. Tenías que esperar que tu madre saliera por la ventana. ¡Carlos! Voy. 9 de la noche a cenar, cenabas, tal. Y no pasaba nada. Hoy en día los niños se nos están quedando tontos, Le pegas la voz y ya no por la ventana, al lado de ellos que están en el sofá y no levantan ni la cabeza. Están absorbidos por la era de la maquinita de internet. Quizás eso nos está dando la oportunidad de tener mucha información. Hoy en día sabemos más que nunca y el que no sabe más es porque no quiere, porque la información la tenemos. Quizás todo esto esté obligando a que vivamos de otra forma. Y quizás esto esté llevando a que muchas personas estén teniendo esos problemas mentales. Porque tanta información puede atontar. Y sobre todo la mala información puede atontar. La mala información. Páginas que no aportan nada a tu vida, sin embargo están ahí a la orden del día. Estamos viendo lo que el diablo está tratando de hacer en las familias. Como hoy en día cualquiera se divorcia así. Nadie aguanta a nadie. Nadie soporta a nadie. Amigos que eran amigos por una tontería dejan de serlo. Esto antes no pasaba, hermanos. No pasaba. Y es una pena, porque en realidad todo esto viene de aquí, de la mente. Dejamos que entre esa información, la procesamos aquí y la llevamos aquí.
Y de nuestro corazón al final sale todo lo malo, igual que sale todo lo bueno. Así que la mente es tan poderosa que es la que guía nuestras vidas. Si no sabemos reconducirla, vamos a tener un problema. Por eso renueva tu mente, no por otra cosa. Para lograrlo solo existe una forma, es cambiar la forma de pensar. ¿Cómo cambiamos nuestra forma de pensar? Vamos a verlo en esta mañana y espero que lo puedan entender, igual que Dios me lo transmitió a mí. Vamos a leer en Romanos 12:2, versículo muy conocido, ¿verdad? Y lo vamos a leer en dos versiones, en la Reina Valera del 60 y lo vamos a leer en la Dios habla hoy. Primero, la de Reina Valera nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Leámoslo ahora en la versión Dios habla hoy. Dice lo mismo, pero quizás lo entendamos más fácil. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Amén? ¿Se me quedaron ahí? Hoy abierto, hoy no voy a permitir que nadie duerma. Ayer se instaló un sistema en los asientos, que es del pulsador que tengo aquí. Selecciono, fila 3, le doy. Les voy a contar una fábula. Yo sé que ustedes las esperan y así que yo sé, como las esperan, no me gusta dejarles con... Y digo que es una fábula. Dice que en la selva hubo un día una reunión en la cual el mono era el director del cotarro y llamó a todos los animalitos de la selva y los sentó allí. Y el mono planteó, a ver, tenemos un problema y es que tenemos que decidir quién es el rey. Sabemos porque viene desde antes que siempre el rey de la selva es el león, pero ahora mismo nos encontramos que tenemos 3 leones de la misma edad, con la misma fiereza y con la misma capacidad de ser rey. ¿Cómo hacemos para saber quién de los 3 será el nuevo rey? Allí empezaron a comentarlo, uno aportaba una idea, el otro otra, y saltó el cuerpo espín. Y dice, la montaña que tenemos delante, que es la montaña de la pendiente, es una de las montañas más grandes y más difíciles de subir que hay. Podemos ponerle una prueba, y es que el primero que llega arriba, y en menos tiempo, se ha nombrado el rey. Los 3 leones, que encima eran amigos, entre ellos decidieron, no hay ningún problema, aceptamos la prueba, es más, entre nosotros no tenemos ningún tipo de problema. El que sea y el que llegue será el rey y los demás asumirán el que el otro lo sea. Subió el primer león y con mucho ímpetu y quedó a la mitad. A la mitad se tuvo que volver con la cabeza baja. Lo intentó el segundo y llegó un poquito más. Viendo cómo le había hecho el primero, le puso más todavía y llegó un poquito solo más. Pero es que el tercero lo intentó y se quedó a la par del segundo y tampoco lo pudo conseguir. Por lo tanto, se reunieron de nuevo y de nuevo el mono dijo, no hemos solucionado nada con esta prueba. ¿Qué hacemos ahora? Y el águila que estaba allí decía, si me permiten, yo les quiero comentar algo. Y es que yo vi la forma en que subían los 3. Lo vi desde mi altura y pude oír lo que ellos decían cuando bajaban después de ser derrotados por la montaña. El primero, cuando llegó, dijo, montaña, me has vencido. El segundo, cuando bajaba, tristemente porque no pudo subirla, dijo las mismas palabras, montaña, me has vencido. Pero el tercero, cuando bajaba, le dijo, montaña, me has vencido, pero volveré a intentarlo una vez más. Después de oír estas palabras, quedó claro quién iba a ser el nuevo rey de la jungla, el nuevo rey de la selva, ese tercer león.
No porque consiguiera llegar más arriba, sino por la actitud, por la mentalidad, por cómo él enfrentaba el problema. O sea, no me conformo con que tú me venzas y me doy por derrotado, sino que voy, subo, me derrotas, pero voy a volver. Y esa es la mentalidad que debemos tener, usted y yo. Pruebas vamos a tener todos los días. La diferencia está en cómo la enfrentamos, en cómo nos ponemos delante de ella, cómo tomamos el pulso a la vida y decimos, no, yo no soy un fracasado, yo puedo perder, pero de toda pérdida saco un beneficio, una enseñanza, y luego voy a subir y te la voy a afrontar. Y seguro que la segunda vez a la que me enfrente, la enfrentaré de otra forma diferente. Amén. Quiero que nos adentremos en la palabra, en la vida del rey Josafat. Y la vamos a leer en 2 de Crónicas, capítulo 17. Vamos a leer del 1 al 13. Ya les comento que vamos a leer. Y hoy se lo decía a Josué, digo, vamos a leer porque por si alguno no leyó en 3 semanas, pues por lo menos que lea el domingo en la iglesia, ¿verdad? Segunda de Crónicas 17, versículos del 1 al 13. Y dice así la palabra, dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y toda Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera de en medio de Judá. Al 3er año de su reinado envió a príncipes Ben-Hail, Abidar, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Versículo 8. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebaías, no veas que los nombres, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y toda. Ahora, perdón, estaba el otro día Priscila diciendo que qué nombre iba a poner a su futuro hijo. Te di una lista, no te digo más. Olvídate del que me dijiste, estos son mejores. Y Tobadonías, ese mola un montón. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en la ciudad de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Hasta ahí. Y ahora les adentro un poco en la historia de Josafat. Josafat hereda el trono de su padre Asa. Y si leemos los primeros versículos, sobre todo lo bueno y la consistencia está en el 3 y en el 4. Y vemos cómo él toma el lugar del reinado de su padre y dice que lo hace de una forma diferente. Si nos adentramos un poco en la historia, Asa, su padre, empezó bien, pero acabó mal. Acabó haciendo pactos con quien no tenía que hacer pactos. Quitó a Dios de lo primero y edificó estatuas de Asera, de Baal, y confundió al pueblo. Pero dice que cuando entra Josafat, lo primero que hace es decir, esto fuera. Porque dice que se acordó de los primeros tiempos de su padre. Y después habla de su padre David. No es que David fuera su padre, sino que él viene de la estirpe del rey David. No sé si era el 5º o el 6º rey después de David. Dice que cuando asciende al trono tiene 35 años y 25 fue el reinado de Josafat. 25. Pero lo importante no son los datos, es la forma. Cómo
una persona que hereda el reino, un reino que ya funcionaba, o que en principio era importante, porque el reino de Judá no era un reino cualquiera, ¿por qué ese cambio de decir, quito todo esto y vuelvo a mis principios, a los principios de lo que yo conocí? Yo me imagino que con 35 años Josafat tuvo que haber vivido experiencias con Dios importantes como para que aquello marcara su vida. Si no, ¿a qué? ¿A cuento de qué? Viene a quitar todo lo que había, instaurar de nuevo la presencia de Dios en medio del pueblo. Lo primero que vemos es como cuando hace esto, manda a la gente de la corte a pasar por toda Judá, enseñando de nuevo cómo tenían que hacer las cosas, quitando toda estatua, quitando todo aquello que impidiera una relación con Dios. Y dice que Dios eso le produjo algo bueno en su corazón. Dice que bendijo de una forma especial a Josafat y a todo el reino de Judá. De manera de que los pueblos que estaban alrededor, o los reinos que estaban alrededor, tuvieron respeto a ese reino de Josafat. A ninguno se le ocurría, se le pasaba por su cabeza el afrentarlos. Al contrario, los trataban de bendecir. Algunos con plata, como hemos leído, otros con ganado, pero todos se sometían a un pueblo que Dios había levantado. Y por lo tanto ellos dicen que eran respetados por esto. No por tener el mejor ejército, que lo tenían un buen ejército. No por tener grandes riquezas, que las tenían, sino porque Dios era quien había levantado a ese pueblo desde abajo hasta arriba, simplemente por ceñirse a Él. ¿Amén? Pero ahora viene la segunda parte. Y es que según dice, segunda de Crónicas, ahora saltamos del 17 al capítulo 20, y no todo le fue bien a Josafat. Es muy similar a la historia de Job, muy similar. Job lo tenía todo y llegó el momento de la prueba. Josafat también tuvo que pasar por lo mismo. Vamos a leer en segunda de Crónicas 20, vamos a leer del 1 al 3, y vamos a ver cómo llegó la prueba a la vida y al reino de Judá. Dice el versículo 1, pasados estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadir. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Aquí vemos como la historia cambia, y cambia de una forma drástica. Cuando a Josafat le vienen a decir la gente de su reino, cuidado, se han juntado estos y estos, y ya vienen de camino. O sea, parecía que todo iba bien, que todos los reinos les reconocían lo que era, y de buenas a primeras se encuentran que tienen que afrontar un ataque, pero no un ataque de un reino, sino de tres. Los tres contra uno. Y dice que ¿qué fue lo primero que tuvo Josafat? Temor. Tuvo miedo. Y tú dices, wow, ¿cómo puede tener miedo una persona que hace todo esto, cambia todas las circunstancias de la historia del pueblo, pone a Dios, Dios lo engrandece, le da un buen ejército, le da una buena economía, le da un buen poder, y en vez de venirse arriba y decir que vienen tres, y echarle arrestos y tratar de pelearlo, Josafat dice que tiene temor. Temor. ¿Le suena de algo el tener temor cuando viene la prueba? ¿Le suena? Y podemos decir, bueno, estas son historias de la Biblia, son historias, siempre acaban bien. Esto es como las películas de Hollywood, ¿verdad? Te sientas a ver una película y, claro, tú esperas un final chulo, que ganen los buenos, que Rocky gane, ¿verdad, pastor? Claro.
Y así es. Y siempre esperamos cuando nos sentamos a ver algo o a disfrutar de una buena película. Es que al final el final sea bonito. Pero no todos los finales son bonitos. Cuando nos sentamos a ver una película y la película no acaba como usted esperaba, vaya porquería de película, ¿eh? Vaya hora y media perdida más tonta. Al final muere. Ay. Pues igual, siempre esperamos, pero esto es real. Esto es real, esto ocurrió, no es una fábula, no es un cuento, esto ocurrió de verdad. Y vamos a seguir leyendo a partir del versículo 21 y vamos a ver después de tener temor, ¿qué ocurrió a continuación? Dice, y habido consejos con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino a Judá, a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Versículo 25. Viendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantas que no las podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto le llamaron el nombre a aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterio, arpas, trompetas, a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Vemos la primera reacción, como dije antes, que fue tener temor. Pero no se quedó en el temor. Reaccionó después de tener miedo y no se conformó, sino que, como dice el versículo 3 de 2 de Crónicas 20, entonces él tuvo temor, pero dice que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Humilló su rostro. Pero es que tampoco se quedó ahí. Lo segundo que hizo fue pregonar ayuno a toda la nación de Judá. Y vemos luego la respuesta, que es lo último que hemos leído, que es una victoria en mayúsculas. En mayúsculas. ¿Por qué? Por los pasos que Josafat como rey dio. ¿Amén? ¿Lo tenemos claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Por lo tanto, vamos a ver esos pasos de victoria que él dio. Esa forma de cambiar su mente, de cambiar lo que posiblemente la realidad te decía que no era posible, simplemente por pensar de una forma diferente. No conformarte con lo que ves, sino con lo que puedes esperar en Dios. Amén. Dice que lo primero que hizo fue, tuvo temor. Primer punto, tuvo temor. La palabra temor la encontramos en la Biblia en más de 360 veces, de distintas formas, pero siempre la palabra temor. O sea, que aparece bastante y es algo natural en las personas. Usted y yo tenemos temor constantemente. Temor a perder el trabajo, temor a no llegar a fin de mes, temor a quedarnos en el paro, temor a la suegra. Amén. Pero no tenemos que quedarnos con él. Es algo natural, aceptémoslo. Bueno, pues tener miedo. El problema es que cuando tenemos miedo,
dejamos de tener muchas otras cosas, porque el miedo dice que te quita todo lo demás. Por lo tanto, hay que trabajar ese miedo. Y hay que trabajarlo de una forma muy, muy concisa. Dice que hay dos tipos de temores. El temor reverente, que es el temor que podemos tenerle a Dios, que no es un temor de miedo, es un temor de reverencia, de respeto, ¿vale? Ese lo tenemos claro. Y no es el caso de hoy. Yo entiendo de que todos tenemos... Yo siempre tuve ese temor de Dios, siempre. Y cada vez que hacía algo, aun cuando no me reunía, aun cuando no me estaba bajo los caminos de Dios y estaba haciendo un poco el gamba por ahí, siempre tuve ese miedo reverente. Ese miedo a equivocarme, al que pudiera llegar mi hora y no estar haciendo lo que debía hacer. Quizás por eso hoy me encuentro aquí, por ese miedo o por ese temor reverente a Dios, ¿no? Pero el segundo es el espíritu de temor. Ese espíritu de temor sí que no es agradable, no es bueno, no deberíamos de tenerlo. Porque, como digo, nos quita mucho, nos resta mucho a nuestras vidas. Cuando tenemos espíritu de temor, desaparecen un montón de cosas en nuestra vida. Desaparece el amor. Y dice, ¿y el amor por qué? Porque entran los miedos, las inseguridades, los celos. Por lo tanto, no te da tiempo a amar, porque estás preocupado por tus temores, estás preocupado por ¿y qué pasará? ¿Y qué pasa? Es desagradable. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esas son las tres cosas que el diablo va a tratar de minar en tu vida, implantando el espíritu de temor. Va a tratar de quitarte el amor, el poder y el dominio propio. Por lo tanto, empecemos a trabajar de una forma constante el renovar nuestra mente. Lo dice la palabra. La palabra lo dice. Renueva tu mente. Cambia tu forma de ver las cosas. El temor es algo que simplemente llega, pero si confiamos en Dios, no es algo que nos tiene que afectar. A Josafat no le afectó. Él no se quedó en el miedo. Cuando él podría haber reaccionado de otra forma, él se podía haber venido arriba, se podía haber puesto bien gallito, bien fuerte. ¿A mí me van a venir estos tipos? Después de todo lo que Dios está haciendo conmigo, ¿me van a venir a mí? Se podía haber quedado como autosuficiente, con todo lo que yo tengo, con el ejército que yo he conseguido levantar. Esta gente me van a venir a mí a tocar. Y posiblemente hubiese sido la destrucción del pueblo de Judá. Pero no se conformó. De igual manera, usted y yo no nos podemos conformar cuando llega ese espíritu de temor a nuestras vidas, el decir, no. Espíritu de temor, fuera de mi vida. Lo tengo en ese momento, pero no le voy a dar más pie del que tiene. Voy a reaccionar. Y la reacción viene haciendo lo que hizo Josafat. Punto 2, se humilló. Ahí viene la reacción a ese punto del temor. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Josafat supo reconocer que todo lo que era y podría ser en un futuro pasaba por humillarse delante de Dios. Él en ningún momento, como dije, trató de enaltecerse por sí mismo, de lo que tenía, de lo que era. La mejor forma de ser humilde en nuestras vidas es sabiendo dar el lugar que le corresponde a Dios. Olvidémonos de nuestras propias fuerzas. Olvidémonos de nuestros propios conocimientos. ¿Que los tenemos? Sí. ¿Que hay que ponerlos en práctica? Sí. Pero reconozcamos que lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos ser es porque Dios está en nuestra vida. ¿Amén? Usted y yo podemos tratar por nuestras propias fuerzas hacer lo que queramos. Y podemos ser grandes médicos, grandes abogados, tal. Pero si no tenemos a nuestro lado a Dios sirviendo codo con codo conmigo, posiblemente tenga un buen título, pero no tenga una buena carrera. No tengo una buena carrera, porque al final Él es el que, como decía,
Jesús al principio. Él predetermina las cosas. Ustedes la escogen. Tenemos libre albedrío para escoger todo, pero Él ya lo puso antes. Él ya quería, contaba con que nosotros hiciéramos y escogiéramos lo bueno. Renueva tu forma de ver a los demás. Renueva tu forma de ver a los demás. Entramos en una, como decía al principio, en una época en la que vemos a los demás de una forma diferente. No escuchamos a nadie. Tenemos nuestras propias conclusiones, nuestras propias leyes y nosotros dictaminamos lo que queremos. No tenemos tiempo para oír a la persona que tenemos enfrente. No tenemos tiempo para oír a nuestros hijos. No lo tenemos. Ahí viene la aceleración de la vida y viene todo. Es que no puedo, es que no me puedo sentar. Escúchalo. Escucha a tu mujer, escucha a tu marido. Siéntense, pasen tiempo juntos. Cuéntense lo que tengan que contarse. Porque cuando estas cosas no se hacen, vienen los palos, vienen las separaciones, vienen los divorcios, vienen las pérdidas de amistades. Cambiemos nuestra forma de pensar, humillándonos. Humíllense. No se crean más que nadie. La palabra lo dice, no se crean más que nadie. Los primeros serán los últimos. Pero es que los últimos serán los primeros, los que se humillan, los que están ahí, los que son capaces de, ante un toque de atención del pastor, de un líder, no lo confronten, sino que agachen la cabeza y acéptenlo porque es lo mejor para su vida. Nadie hace algo para, aquí por lo menos, aquí por lo menos, para aplastarle la cabeza a nadie. Cuando tengamos un toque de atención de alguien, acéptelo como tal. Acéptelo como que viene de parte de Dios. Amén. Tercer cosa que hizo Josafat. Y sigue estando en el versículo 3. Dice que ayunó. Ayunó. Palabra, ¿verdad? Ayuno. Nos va a tocar la barriguita. Con lo que nos gusta comer. Tony? Pero dice que ayunó en circunstancias difíciles, en momentos difíciles, después de haberme humillado y haberme puesto delante de Dios y haber dicho, tú eres el que dirige mi vida, tú eres el que me tienes, si yo estoy aquí es por tu gracia, por tu perdón, por tu misericordia, tú me lo diste todo. O sea, yo me humillo delante de ti, pero es que no me conformo con humillar, sino que ahora hago un sacrificio. Me pongo en ayuno. Pero es que Josafat no se puso en un ayuno propio, sino que dijo toda la nación de Judá a ayunar. Todo, y puso a todos en ayuno. Él sabía los principios de cómo Dios se movía. Él sabía lo que agradaba a Dios. Y como lo sabía, instó al pueblo a que tienen que hacerlo porque esto glorifica a Dios. Yo me imagino ese pueblo imaginando que en breve llegaban a atacarle. Y dice que era un ejército brutalmente grande el que los iba a atacar. El miedo se tuvo que apoderar de esa nación. De muros para adentro, aquello tenía que ser, yo me imagino en las familias hablando uno entre otros, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y dónde estás? Yo me meto debajo de casas, que no, yo hice un boquete, allí nos vamos a meter los niños por si no llegan. Y me imagino todo lo que tuvo que haber allí mientras que aquello sucedía y no sucedía. Y pongámonos en situación, Estamos todos aquí, dicen que vienen a atacarnos, ¿qué hacemos? Ay, el temor primero, bueno, venga, vamos a humillarnos y vamos a ayunar, pero siempre te queda ay, ¿verdad? Pero Josafat sabía que el ayuno iba a traer victoria. Y no necesariamente el ayuno siempre tiene que ser de comida, es que a veces asimilamos todo, ayuno, comida. Podemos ayunar de muchas formas. Y el ayuno principal y el más eficaz es el que está acompañado de oración. Amén. Por lo tanto, y lectura de la palabra, evidentemente. Oración y lectura de la palabra. Ese es el verdadero ayuno. El ayuno importante, el del sacrificio, el de que me quito esto, quito esto, para poner esto y esto. ¿Por qué? Porque es lo que agrada a Dios. Amén. Quito mi rato de internet, quito mi rato de Facebook, de Twitter. Pronunciación brutal,
Yo es que soy de la línea, al lado está Gibraltar, o sea, allí el inglés y eso ya... Quitamos esos ratos que al final de cuentas no aportan nada a nuestra vida. Nos enteramos de los cotilleos de uno, de la foto de aquel, la foto de aquella. El mire dónde estuve, mira qué comí. Que está bien si no tienen otra cosa que hacer. Pero quitémonos esos ratos y dediquemos ese ayuno. Esa forma de decir, no, voy a proponer en mi vida y me voy a poner un plan. O sea, no lo voy a hacer porque sí. No, me propongo y yo me controlo y digo, de aquí a aquí hago esto, de aquí a aquí hago esto. Aquí no puedo porque tengo que trabajar y tengo que cumplir. Y voy a trabajar y voy a cumplir, pero cuando llegue luego hago esto y hago esto. Y ayunamos de otra forma. Pero ese ayuno es el ayuno agradable que a Dios le va a llegar. Y va a hacer así en él. Y él va a abrir la mano y va a caer bendición a su vida. Dice Isaías 58, 6. Dice así, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Ese es el fin del ayuno. El romper todo aquello que el diablo trató de poner en nuestras vidas. El quitar todas las ligaduras, todas las ataduras que él puso de poco a poco, como muchas veces el pastor dice, ¿no? Que empezó con el hilito, y dice, el hilo lo puede romper. Cuando usted líe bastante el hilo, a ver cómo lo rompe. Eso es lo que hace el diablo. Y de eso se trata ayunar. Se trata de que cuando alguien se está levantando contra alguien de la iglesia, cuando se levantan contra nuestros jóvenes, contra nuestros niños, contra nuestro ministerio, nuestro pastor, como hizo el pueblo de Judá, nos levantamos en ayuno. Nos levantamos en ayuno y vamos a conseguir que se rompan todas las ligaduras, todas las ataduras y todo aquello que el diablo trató de hacer, no que consiguió hacer. ¿Amén? El cuarto punto dice que buscó consejo. No se conformó con humillarse, con ayunar, sino que encima que ya lo podía tener todo claro y que Dios le podía haber hablado de una forma clarísima, que no dudo que lo hiciera. Es más, yo creo que tenía ya claro el rey Josafat lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Pero él no se conformó con aquello, sino que buscó el consejo de los que estaban con él. Buscó el consejo. ¿Entienden ahora el por qué el pastor tiene un equipo pastoral? Él lo consulta todo. Nosotros damos nuestra opinión y él hace lo que quiere. No, es broma. Él busca el consejo, nosotros le decimos, cada uno, nuestro punto de vista. Y él luego decide conforme a lo que Dios tiene. Pero es que así funciona todo. Así funciona todo. En la multitud de consejeros. Y así fue con lo que hizo Josafat. Él seguramente no se conformó con reunir, sino que yo me imagino a Josafat en su trono, a la gente, a los generales de su ejército los tendría cerca, posiblemente, estudiando qué estrategia iban a hacer. Vamos a la guerra, no vamos a la guerra. Me imagino a los levitas al lado, preparando. ¿Cantamos, no cantamos? El grupo de alabanza ahí, esperando, ¿verdad? Adoración, alabanza, ¿qué hacemos? Y él tenía todo su séquito, a la gente más cercana, a sus amigos. Porque Josafat también tendría amigos dentro del reino, que estaban por debajo de él, pero eran amigos. Y cómo fue consultando a cada uno de ellos, ¿verdad? Dice Proverbios 11:14. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Les voy a contar otra historia. Me he venido arriba. Dice que un padre y un hijo iban en un vagón de tren de vuelta a casa. El padre iba sentado en medio. Saben ustedes estos vagones que tienen una fila de asientos mirando para acá y la otra mirando para allá, por lo tanto se van mirando, y la ventanilla. Y el hijo de 24 años iba mirando todo el tiempo por la ventanilla con una cara
resplandeciente, flipando con lo que estaba viendo. Y su padre iba tranquilamente leyendo el periódico. Y el hijo le dice, papá, mira. Parece que los árboles salen despedidos. Y el padre dice que lo miró, y lo miró con una cara de... Y asintió con la cabeza, ¿no? Y siguió a lo suyo. Y al momento, papá, mira, parece que las nubes nos persiguen. ¿Te estás dando cuenta? Y el padre dijo, sí, hijo, sí, me estoy dando cuenta. Y el padre siguió a lo suyo, y una pareja que iba enfrente lo miraban con ternura y le dijeron al padre, caballero, ¿por qué no lleva a su hijo al médico? Es una pena. El padre los miró, sonrió y le dijo, ¿de dónde usted cree que venimos? Acabamos de salir del médico y volvemos a casa. Mi hijo era ciego de nacimiento y ha recobrado la vista. Todo lo que está viendo, lo está viendo por primera vez. Es una forma que tenemos muchas veces de juzgar lo que vemos, no lo que son, no la historia real, no lo que la vida dice que es. ¿Se dan cuenta? Josafat no se dejó guiar seguramente por malos consejos. Él sabía lo que tenía que hacer. Por lo tanto, seguramente no aceptó ese juicio rápido, sin ver todos los mimbres delante, sin tener todo lo que debe de tener. Él no se conformó con ello. Punto quinto dice, rindió adoración. En medio de la prueba que suponía el ataque contra el reino, en vez de preparar el ejército, en vez de preparar todo, dice que rindió adoración. Y es que es muy fácil adorar cuando el momento es propicio, ¿verdad? Cuando todo va bien, qué fácil es darle la adoración a Dios, qué fácil es levantar nuestras manos, es ponernos de rodillas. Cuando el grupo está tocando bien, y la música es, se me ponen los vellitos de punta, ¿verdad? Ahí es muy fácil adorar. Cuando todo acompaña es fácil, pero cuando hay una prueba, ¿es fácil adorar? No. Y se lo digo porque lo sé. No es fácil adorar, pero cambiando nuestra forma de pensar y le decimos a nuestra alma, adora, busca. Este es el momento, esta es la verdadera adoración. Esa es la verdadera adoración, cuando realmente estamos pasando por un momento difícil, por un momento en el que yo no quiero pasar por esto, me duele el pecho. Esta mañana me decía, papá, que he tenido una pesadilla y he soñado con muertes. Digo, tú siempre tan alegre. Y me dolía el pecho. Digo, sí, y es verdad. Yo lo he sentido por acá a veces ese dolor, pero lo he sentido cuando murió mi padre y tal. Es normal. Y ahí es cuando es difícil adorar a Dios. Pero cuando lo haces, dice que los cielos se abren de una forma como usted ni yo podemos imaginar. Algo cambia en el ambiente espiritual, algo se rompe en el ambiente espiritual. Cuando usted y yo en medio de la prueba nos postramos delante de Dios, le buscamos de corazón. Y fue lo que hizo Josafat. Y el producto de todas estas consecuencias fue una victoria memorable. Y esto no es una película de Hollywood. Esto es la realidad. La realidad que vivimos usted y yo todos los días. Todos los días tenemos guerra, igual que Josafat la tuvo. Todos los días tenemos problemas en los cuales los gigantes nos atacan. Todos los días nos tenemos que humillar delante de Dios. Todos los días tenemos que reconocer lo que Dios es. Todos los días tenemos que ponernos delante de su presencia y adorarle, porque es la única forma que usted y yo tenemos de salir victoriosos. Si no lo hacemos, seremos uno más como los que están ahí fuera pobres, dando vueltas y buscando algo que no encuentran porque no quieren ver la realidad. Y posiblemente porque nadie les dijo cuál era la realidad. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, para nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.
Eso es lo que sucede. Cuando Dios ve a un hijo de Él, Él sabe que estás pasándolo mal. Él sabe cuánto dolor puedes tener en tu corazón o cuánto daño te han podido hacer. Él lo conoce mejor que tú, porque Él te creó. O sea, mejor que Él no te va a conocer nadie, ni siquiera tú mismo te vas a conocer tanto como Él te conoce. Y cuando tú estás pasándolo mal, ¿crees que Él está mirándote y riéndose? Él sabe lo que estás pasando. Él sabe lo que te está doliendo. Sin embargo, Él está contigo. Él está contigo. No te va a dejar nunca. Y cuando le buscamos en esos momentos difíciles, es cuando Dios dice que cambia la situación. Él sabe el porqué de todo. Él sabe el porqué de todo. De todo. No hay nada que Él no controle. Y si usted está pasando por un momento difícil, si usted se humilla y busca su rostro en ese momento difícil, no se preocupe. La recompensa viene luego. Es necesario que pasemos muchas veces por estos momentos. Es necesario que Dios nos lleve a humillarnos, porque si no fuera de esa manera, muchas veces nosotros no lo haríamos, no lo buscaríamos. No lo buscaríamos. Esto es la oración del ahogado, ¿verdad? El que se está ahogando. O sea, no se acordó de nunca de Dios, Dios, y cuando ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y dónde estuvo todo el tiempo antes? ¿Dónde estuve? ¿Por qué no te acordaste de mí? Y no es que Dios nos castigue, ni mucho menos, pero Él nos permite pasar por estas situaciones para que crezcamos, para sacarnos de un sitio donde no debíamos estar. Nuestra victoria es saber que en manos de Dios estamos seguros que nada ni nadie nos puede tocar. Nada ni nadie. Y si usted esto se lo cree, yo le aseguro que sale por esas puertas como un auténtico vencedor, como un guerrero ganador. Amén. Dice 2 Corintios 4, versículos 8 y 9. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Empecemos a diferenciar los términos, los adjetivos. Empecemos a diferenciarlos. Podemos estar por los suelos, pero eso no quiere decir que estemos derrotados. No quiere decir eso. Usted se levantará con más fuerzas de las que tenía antes. Y esto es promesa de Dios. O sea, esto no es algo que yo me esté inventando, que el pastor se invente, o con cualquiera de los que suben aquí y traten de decirle. Esto es pura palabra de Dios. Esto es promesa de Dios para su vida y para la mía. Amén. ¿Qué ocurrió cuando todas estas circunstancias se dieron? Dice que el pueblo salió a la batalla, pero no salió con espadas, no salió con nada, con lo que luchar contra aquella multitud que se les acercaba. Dice que salieron con arpas, con salterios. O sea, sacaron al grupo de alabanza, hermanos. Sacaron al grupo de alabanza a luchar contra un ejército que los triplicaba en número y en fuerzas. Y yo me imagino a los que... Porque siempre, evidentemente, en un pueblo, si eran 15.000, siempre va a haber una parte que los que no creían mucho en la estrategia de Josafat. Seguramente, porque es así. O sea, no todos pensamos de la misma forma, ¿verdad? No todos estamos convencidos de todo de la misma forma. Están los que sí, se ponen los primeros, y están los que no se ponen los últimos. Vaya a ser que fallen los de las bocinas, los de los tambores, que se los lleven por delante de ellos, yo detrás, pues yo tengo que salir corriendo. Pero eso pasa en todos los sitios y va a pasar, ¿verdad? Pero salió el grupo de alabanza, salieron todo el pueblo alabando, o sea, en este caso adorando a Dios. El ataque, o repeler el ataque con adoración. Y dice que, ¿qué ocurrió? Que todas las trampas y todo lo que el enemigo planeó fue donde ellos mismos cayeron, matándose unos a otros. Y yo me imagino al pueblo de Josafat mirando aquella escena, como diciendo, no son tontos, mira la que están liando, pues no se están matando entre ellos,
¿Eh? ¿Cómo tuvo que ser ver aquella escena pero no me puedo creer lo que está ocurriendo? Y dice que lo único que tuvieron que hacer ellos fue adentrarse donde estaban toda esa multitud de cadáveres y recoger el botín de algo que ellos físicamente no habían tenido que pelear, sino que lo tuvieron que pelear espiritualmente. Lo tuvieron que pelear haciendo todos los pasos que Josafat, de una forma sabia y sabiendo cómo funcionaba, hizo. Y no pudieron en un día recoger todo el botín, tardaron 3. Tela de lo que habría. Pero es que Josafat dice que todo lo que él tenía, todo aquello que le traían en ofrendas muchas veces y tal, él no se lo quedaba para su gloria. Él dice que lo invertía en el reino. Él preparaba lugares donde almacenar el grano, preparaba a su ejército. O sea, no se cubría de gloria, no se cubría de grandes lujos, sino que él hacía que el reino prosperara. Y todo eso seguramente lo hizo de la misma forma, porque él sabía cuál era la forma de proceder y de agradar a Dios. Él lo sabía. Y el paso 6, y el último, y es que festejaron la victoria. Es lo normal, ¿verdad? Cuando Rocky gana, allí salen todos allí al ring y lo levantan y él con la cara torcida. ¡Adrián! Y hay que festejar. Nosotros, por nuestra cultura, ya seamos españoles, ya seamos latinos, ¿verdad? Nosotros lo festejamos todo de la misma forma. Que nos gusta el agua, hermano? ¿Verdad? Es normal. La gente cuando hay que festejar algo, ¿dónde vamos? ¿Al bar? ¿Vamos al bar? A tomarnos algo fresquito. Y bueno, y llamamos a San Miguel y llamamos a todos estos que vienen por allí y celebramos. Ellos no celebraron de esa forma. Ellos no sacaron los botijos de vino recién pisaditos, como el aceite. Ellos dicen que cuando llegaron, alabaron a Dios. Ya cambiaron la adoración por la alabanza. Ya le dijeron al grupo de alabanza, hora de guerra, venga, ahora canciones moviditas, toquen algo ahí arribita. Y así festejaron. Segunda de Crónicas 20, 27 y 28, vamos a verlo, dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, el tipo nunca iba detrás, siempre iba delante. Volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, que es lo que se transmite que tiene que haber en la alabanza, gozo. No, alza tus ojos y mira. Gozo. Liberándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterio, arpas, trompetas. ¿A dónde? Al bar de la esquina. A la casa de Jehová. Fueron al templo directamente a celebrar y ese día tuvieron que tirar muros y poner las carpas más grandes porque no cabían dentro del templo, porque había que celebrar algo que Dios había hecho, no el ejército, sino Dios. Amén.